Profe, no me preocupe por eso, acá se le quiere. Thank you, Ruby. Isa, I'm very good, thank you. Muy bien. Iniciemos, teacher, please. Of course, as you command. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar aprendiendo esas tres palabras. Listo. Las tres comidas más comunes del día. Breakfast, breakfast, que es desayuno. Lunch, que es almuerzo. Y dinner, que es cena. Hay algo particular con dinner, que es que en algunas partes le dicen supper, right? Pero supper viene siendo, caramba, supper viene siendo prácticamente lo mismo. Listo, supper viene siendo cena. Listo. Entonces ténganlo en cuenta. Y hay una pintura muy famosa que es esta. En inglés no se llama La Última Cena. En inglés esta pintura se llama The Last Supper. The Last Supper. Entonces algo curioso. Listo. Vamos a practicar usando adverbios de frecuencia. Listo. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿Esto por qué está acá? Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes van a contestar con un adverbio de frecuencia. Listo. Algo que tenga bastante sentido. Entonces vamos con esto. What do you always eat? Primera pregunta de la clase de hoy. What do you always eat? O como, ¿qué es lo que siempre comes? Déjenme poner esto al mismo nivel. Right here. What do you always eat? ¿Qué es lo que siempre comes? Danilo, acostúmbrate a contestar con una frase completa. Bueno, Ada, podemos agregarle eso. Vamos a añadirle esto a la pregunta. What do you always eat for breakfast? I always eat rice for lunch. I always eat egg in my breakfast. Vamos a colocar esa respuesta de Jenny. I always eat egg in my breakfast. Muy bien, entonces, Jenny, un par de correcciones. Mira, como dices egg singular, vas a decir siempre como un huevo. I always eat an egg in my breakfast. Y en vez de decir in, vamos a decir for. Listo. ¿Por qué? Es la manera más adecuada de decirlo en inglés. Déjenme bajarle el tamaño a esto. I always eat an egg for my breakfast. Pero si quieres decir como huevo al desayuno, para generalizar en inglés, lo hacemos con plurales. Listo. Entonces, si tú quieres decir yo como huevo al desayuno, o siempre como huevo al desayuno, ponle una S aquí. Haz el sustantivo plural. I always eat eggs for my breakfast. Let me move this here. Let me move this here. Ahí se ve un poco mejor. I usually eat arepa with my breakfast. Isa, muy bien, excelente. I always eat arepa with an egg for my breakfast. Ok, good. Practiquemos con esta otra pregunta. What do you usually eat for lunch? ¿Qué es lo que usualmente comes al almuerzo? Venom, GPA, thank you for the roses. Gracias por las rosas. Continuamos con el almuerzo. What do you usually eat for lunch? ¿Qué es lo que usualmente comes para tu almuerzo? Hola, Brice, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? I almost always eat rice and salad for lunch. I usually eat fried chicken. Pongamos esa respuesta. I usually eat fried chicken. Esa es la respuesta de Ada. Ada dice, usualmente como pollo asado. Esa palabra fried es asado. Usually I eat chicken for lunch. Muy bien, voy a poner esa respuesta de Kevin para hacer una aclaración. Listo. Me quedó todo mal escrito el usually. Usually I eat. What did you say, Kevin? Chicken for lunch. Muchachos,
En inglés, la posición de las palabras es muy firme. Listo. Entonces, si vas a utilizar usually, normalmente la posición más apropiada de ponerlo es aquí, después del pronombre y antes del verbo. Listo. Pero si lo quieres poner al principio de la frase, no te olvides de poner una coma. Eso parece ser un detalle insignificante, pero no lo es. Es un detalle importante. Usually, coma, I eat chicken for lunch. Muy bien. How do you say asado y a la broster? I think broster chicken. Y asado puedes decir grilled chicken. Vamos a mirar una frase de grilled chicken. Grilled chicken viene siendo pollo asado. ¿Sí o qué? Grilled chicken. ¿Se alcanza a ver en la barra de búsqueda? Y broster. Lo que pasa es que yo no sé muy bien cómo es broster chicken. ¿Cuál es la diferencia entre broasted chicken? Ah, broasted chicken es apanado. Ah, ok, quieto. Broasted chicken. There you go. Brice, en la clase de hoy estamos repasando adverbios de frecuencia. Estamos practicando con frases completas. Todavía no estamos hablando de las rutinas. Ok. Rostizado. Está en inglés, broasted, broasted chicken. Que es como ese pollo apanado, ¿sí o qué? Que antes de que lo friten, lo cubren como con, ¿sí o qué? Con una especie de pan. Ah, my video is stuck in review. Alright, whatever. ¿Cómo aprendiste tantos términos en inglés? Practicando, con mucha práctica, mucha constancia. Seldom es uno también, creo. Sí, seldom también. Pero no quiero introducir ese término todavía, porque no se escucha tanto. Estoy mostrando los que más se escuchan. Terminemos con esta última pregunta y ya hacemos otra actividad. Oh man, sorry. What do you sometimes eat for dinner? ¿Qué comen a veces para la cena o para la comida, como le decimos, al menos en Colombia le decimos comida? Oh, I know. If I do this and I do that, it looks much better, right? Absolutely. I am late, Alexander. Better late than never. More tarde que nunca. ¿Sí o qué? More tarde que nunca. Entonces, por ejemplo, Cari, excelente. I sometimes eat pizza for dinner. Tengo una profesora que me mantiene azotado porque yo pronuncio mal pizza. Es pizza, como con una I grande. I sometimes eat milk and cookies. I sometimes eat fruit. I sometimes eat pizza for dinner. Ya, voy a poner esa respuesta. Muchos de ustedes comen pizza. Oops. Today, this is completely out of control. I can't control it. Discúlpenme que hoy estoy como un poco, como que no me funciona el teclado. Vamos a poner esta. I sometimes eat pizza for dinner. A veces como pizza para la cena. Listo. Miren, hay varias posiciones posibles para los adverbios de frecuencia, pero hay una posición con la que prácticamente nunca se van a equivocar. Si ustedes se acostumbran a poner el adverbio de frecuencia después del pronombre y antes del verbo, esa posición 99% de las veces está correcta. I eat rice and beans with meat for dinner sometimes. Excelente frase, retro. Hello, Veronica. How are you? Welcome to the class. Muy bien. Continuemos. Les voy a poner una palabra. Vamos a practicar un poco más de vocabulario. Les voy a poner una palabra y ustedes me van a decir qué tan a menudo lo comen utilizando siempre un adverbio de frecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con esto. Noodles. ¿Qué son noodles? Noodles es como pasta, pero es pasta asiática. ¿Sí o qué? No es lo mismo, pero es como una pasta asiática.
¿Cuál es la diferencia entre usually y sometimes? Es como si en español dijeras, ¿cuál es la diferencia entre a veces y usualmente? Uno sabe que hay una diferencia, pero en términos prácticos está comunicando algo muy similar, ¿sí o qué? Noodles. Entonces, contéstenme qué tan a menudo comen noodles. Let me see your answers. I sometimes eat noodles. Muy bien. I sometimes eat noodles. I never eat noodles, dice Alexa. Ok, I never eat noodles. Every day. Mando, trata siempre de contestar con frase completa. Entonces no digas solo every day, trata de decir I eat noodles every day. Pues estás aprendiendo inglés. Si ya sabes inglés, no importa, la verdad. Continuamos con esto. Eso en mi país, créanlo o no, en Colombia la ensalada de frutas se come con queso. Yo no sé si en otros países esto también pasa, pero en mi país, cuando uno pide una ensalada de frutas, se la suelen dar con queso. Es más, voy a poner Colombian fruit salad. Miren, se la dan con helado y con queso. Es una belleza. Los colombianos somos muy creativos. Muy bien. ¿Qué tan a menudo comen ensalada de frutas? Torito, I eat fruit salad sometimes. Ahí el sometimes no tiene ningún problema. Listo. I always eat fruit salad. Okay, I always eat fruit salad. I always eat fruit salad. Eso es como el agua dulce con queso. I often eat noodles. I sometimes eat fruit salad. Muy bien. Continuamos con la palabra cereal, que en inglés se pronuncia cereal. ¿Qué tan a menudo comen cereal? Bueno, y de una vez miremos la pregunta ¿qué tan a menudo? La pregunta ¿qué tan a menudo en inglés es esta? How often do you eat? Y bueno, cada una de las cositas que vamos viendo. Esta es la pregunta ¿qué tan a menudo? So, how often do you eat noodles? I sometimes eat noodles. How often do you eat fruit salad? I sometimes eat fruit salad. Am I a serial killer for eating too much cereal? I don't know. I don't think you are. I usually eat cereal with milk. Okay. Dennis, you treat me too well. My pronunciation is... I know it needs some work in some aspects. I usually eat cereal with milk, but thank you. Esa es la respuesta de Caterine. Usualmente como cereal con leche. I usually eat cereal with milk. A mí personalmente no me gusta comer cereal con leche. Yo lo prefiero con yogur. I prefer cereal with yogurt. I eat cereal every other day. Ada, buena respuesta. How obtener do I teach ornitorrinco TikTok? That is probably the most difficult comment I have read. What about the word cereal? Cereal and cereal. Qué buena pregunta. Vamos a investigar. Preguntan, profesor, ¿cuál es la diferencia entre la pronunciación de cereal y cereal? Aparentemente ninguna, pero ante las dudas nos vamos a ir al Longman Dictionary. Listo. Vámonos al Longman Dictionary y vamos a buscar, dice ahí para Lost Ark. Necesito adblock en esta cosa. Adblock. De verdad. Add extension. Vamos a añadir adblock y vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona adblock con esta página. Ok. Adblock is installed. Good. Let's try it. Oh, it worked. Funcionó. Qué bien. Entonces vamos a ver. La palabra cereal. Tienes a cereal. 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 Yo escucho. Cereal. 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 Muy bien. Tengámoslo ahí. Vamos a duplicar y vamos a hacer cereal. Si ustedes ven exactamente los mismos símbolos, es porque se pronuncia exactamente igual. Listo. Si ustedes ven exactamente los mismos símbolos, es porque se pronuncia exactamente igual.
Recuerden que estos son los símbolos del alfabeto fonético internacional. Cereal, 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 cereal. Ok, ya. Yeah. Entonces se pronuncia exactamente igual. Buena pregunta. Esas preguntas de pronunciación son importantes. It depends on the context. Sí, para diferenciar, pues, si estamos hablando de un cereal serial, un asesino serial de cereales. Sí, ok, eso como que no cuadra mucho. Ok. So what is the difference? Marta, there is no difference. No hay diferencia. Se pronuncia exactamente igual. Cereal and cereal. Ok, se pronuncian exactamente igual. Ok. Continuamos con la palabra bread. How often do you eat bread? No necesariamente, Sara. Si la pregunta está con do, no necesariamente tiene que tener la respuesta do, porque do es un verbo auxiliar. I have bread every day. Have you ever eaten tigrillo? I have never. Muy bien, I have bread every day. I always eat bread with cheese. Vamos a poner esta mejor. I always eat bread with cheese. Siempre como pan con queso. Acá una nueva palabra de vocabulario, la palabra pan, ¿cierto? Bread. I normally eat a sandwich with white bread. Muy bien. La última. No, dejémoslo así. Practiquemos un poquito de pronunciación y un poquito de vocabulario. ¿Listo? La pregunta. Tigrillo is prepared with unripped plantain, cheese and eggs. Let's see how that looks like. Vamos a ver cómo se ve el tigrillo. Por cierto, un saludo muy especial para Toro. Si estás viendo Toro, te mando un saludo muy especial. Y también un saludo muy especial para Federico's Pizzeria, Shrewsbury, en Shrewsbury Plaza. Un saludo muy especial para ellos, para Amandos. Muchas gracias por estar acá. Esto es el tigrillo. Nunca, jamás me he comido esto en la vida. I've never eaten this ever before. But it's a beautiful animal. I hope it's not the animal per se, right? Es una comida de Ecuador. Interesante. Un desayuno ecuatoriano. Ok. Nunca jamás lo he comido. Nunca jamás lo he comido. Muy bien. Vamos a revisar vocabulario. Entonces, how often do you eat? How often es la manera en inglés que tenemos de preguntar ¿qué tan a menudo comes tú? ¿Cierto? ¿Qué tan a menudo comes tú? So, how often do you eat noodles? ¿Qué tan a menudo comes fideos? I sometimes eat noodles. Yo como fideos a veces. ¿Qué tan a menudo comes ensalada de frutas? How often do you eat fruit salad? I always eat fruit salad. Siempre como ensalada de frutas. ¿Qué tan a menudo comes cereal? I usually eat cereal with milk. I never eaten noodles. I have never eaten noodles. Never? Wow, really? También se utiliza para decir que tan bien. La palabra how se utiliza para hacer preguntas con tan. Sí, como qué tan rápido, qué tan bien conoces a alguien. How well do you know this person? How fast is your car? But we're not gonna talk about that a lot today. No vamos a hablar mucho sobre ese otro uso de how. Pero sí, por extensión puedes empezar a ver que también tiene un uso más chévere. Muy bien, y finalmente, I always eat bread with cheese. Siempre como pan con queso. I always eat bread with cheese. I sometimes eat Lucky Charms when I bought a packet of cereal. Lucky Charms es como un cereal, ¿cierto? How fast? How fast is your car? How fast is your car? Vendría siendo como qué tan rápido es tu carro. No how faster. How faster sería incorrecto. Se escucha un ruido de fondo. Probablemente. Tengo que comprar un micrófono más chévere, Tamara. Pero por ahora vámonos así con este sonidito, con esta bulla. Lucky Charms is a cereal. Noodles significaba fideos, sí. Noodles significa fideos.
Muy bien. Hagamos dos preguntas antes de continuar. Caramba. Dos preguntas antes de continuar. Ups. Muy bien. Les quiero preguntar esto. Do you usually eat with your family? Do you usually eat with your family? Recuerden que ya hemos visto que cuando una pregunta en inglés, ¿cierto? Comienza por do, ¿cierto? Es que esa pregunta se va a contestar con sí o no. Entonces intenten contestar esa pregunta, pero traten de evitar las respuestas cortas. How often do you speak English? I speak English every day. I do. I do usually eat with my family. Nati, miremos esa respuesta de Nati. I do usually eat with my family. Entonces acá, Nati, estás combinando dos cosas. Listo. I do usually eat with my family. Vamos a separar esto, que sería la respuesta corta como yes I do. Yes I do. Y luego completas con esto. I usually eat with my family. ¿Cierto? ¿Dónde puedo ver las primeras clases? Por YouTube. Y si TikTok me deja de censurar, en TikTok también van a ver unos resúmenes, pero... nada. Ah, mentira, ya se montó la clase, gracias a Dios. Vamos a ver más respuestas. Yes, I do. Yes, I always eat with my family. El do no se pone. El do se pone en las respuestas cortas. ¿Cierto? O sea, vas a decir, yes, I do. Pero ya en la respuesta larga no es necesario que lo vuelvas a utilizar. Teacher, la clase de ayer no la he subido. Nada, Walek, no la he subido porque tuve unos inconvenientes ayer. This is a red flag. Tell me that you don't eat with your family? Thanks for teaching. You're welcome. I do. I usually eat with my family. I rarely eat with my family. Bueno, vamos a introducir una nueva palabra que la acaba de utilizar Sam, que es otro adverbio de frecuencia. Rarely. ¿Qué significa rara vez? I rarely eat with my family. Rara vez como con mi familia. I rarely eat with my family. No, I don't. I usually eat alone. Súper buena esa respuesta. No, I don't. I usually eat alone. Pongamos esa otra y ya continuamos con otra pregunta. Ay, caramba. Tengo que pedir el almuerzo. Tengo que pedir el almuerzo. No he pedido nada de almorzar. Esperen, yo miro si puedo hacer acá algo. No, mentiras. Ok. I rarely eat with my family in the weekends. Frecuentemente podría ser como usualmente. Sí, podrías decir usually, pero también existe frequently. Talking about food and you forgot to order food. I know, right? This is very annoying. But I don't want to order the food right now because I'm in the middle of a class. Let me ask my girlfriend for help. I always eat with my family when I travel to my town. Right now, I am Jardín Gabriel. I am living on a different town, fam. Just do it, man. Nah, I don't want to interrupt the class. Okay. Muy bien. Continuemos. Vamos a hacer una actividad de escucha. Listo. Vamos a hacer una actividad de escucha. A continuación, yo les voy a leer unos textos que tengo por acá preparados. Los vamos a mover para acá. Y les voy a hacer unas preguntas de comprensión lectora. Listo. Les voy a hacer unas preguntas de comprensión lectora. Entonces, vamos por acá. ¿Están listos? ¿Están preparados? Después miramos los textos en detalle para mirar si hay algún vocabulario interesante. Comencemos. Breakfast is my favorite meal of the day. I always eat breakfast at 7 a.m. On Saturdays, I eat pancakes and sometimes I eat bacon and eggs. I never forget to eat my breakfast. Ruby, todavía no es para ver. Estamos haciendo una actividad de listening. Déjenme ponerlo acá para que quede claro. Listening activity.
listening activity. What are your pronouns? He, him. Ok, una vez más. Breakfast is my favorite meal of the day. I always eat breakfast at 7 a.m. On Saturdays, I eat pancakes and sometimes I eat bacon and eggs. I never forget to eat breakfast. Comencemos con las preguntas. What do I eat on Saturdays? What do I eat on Saturdays? ¿Qué como los sábados? What do I eat on Saturdays? Muchachos, muy bien, pero recuerden contestar con una frase completa. Como estoy diciendo I, van a contestar con you, right? You eat pancakes on Saturdays. ¿Por qué soy tan insistente con esto? Porque responder con una frase completa hace que uno se acostumbre sin pensar mucho como dónde van las palabras. Por ejemplo, otro detalle importante que tenemos en inglés es que las palabras, las expresiones de tiempo en inglés siempre suelen colocarse al final de la frase. You eat pancakes on Saturdays. And sometimes bacon with eggs. Ok. Vamos a colocar esta información extra. And sometimes bacon with eggs. Or bacon and eggs. Vocabulario aquí, nuevo. De pronto, bacon. Bacon es tocino. O bueno, en mi país le decimos a esto tocineta. ¿Cierto? Bacon. We do eat on Saturdays big breakfast. Vamos a corregirle esta frase a Arilei. Listo. We do eat on Saturdays big breakfast. Entonces, Ari, primero, el do, la palabra do, la vamos a utilizar en preguntas por ahora. Listo, por ahora. Va a salir alguien que ya sabe y que por algún motivo está aquí diciendo que no solo para eso, pero por ahora, hey Joshua, gracias por los likes. Joshua es uno de mis suscriptores. Mi primer suscriptor fue Joshua. Pero bueno, por ahora, Ari, vamos a utilizar do en preguntas y en frases negativas. Esta frase es positiva, entonces por ende no lo necesitamos. Listo, entonces vamos a tacharlo. No necesitamos el do en esta frase positiva. We eat. Nosotros comemos. Después de nosotros comemos, vamos a decir ¿qué comemos? Listo, nosotros comemos a big breakfast. Entonces eso lo ponemos aquí. Y como es uno, vamos a ponerle el artículo singular. We eat a big breakfast. Nosotros comemos un desayuno grande los sábados. La expresión de tiempo, el día o el momento en el cual te lo comes, acostúmbrense a ponerlo al final de la frase. En español es mucho más flexible. O sea, yo puedo decir, yo los sábados como un gran desayuno. Yo como un gran desayuno los sábados. Los sábados yo como un gran desayuno. Yo puedo poner eso en todas esas órdenes en español y la frase en realidad no pierde sentido. En inglés no. En inglés esas piezas no son tan intercambiables de lugar. Entonces, respetemos este orden y verás que no van a tener muchos problemas al comunicarse. Porque cuando a uno no le respetan ese orden, uno como el que está escuchando se tilda un poquito, como, uy, ¿qué me acaban de decir? Porque uno está acostumbrado a las mismas posiciones de las palabras. Entonces, como que, uy, ¿qué? ¿Por qué lo dijeron en ese orden? ¿Cuál orden? Pronombre, verbo. Dependiendo del verbo, de lo que habla el verbo. Si estamos hablando de comer, la comida que se come. Si estamos hablando de viajar, a dónde se viaja. Si estamos hablando de trabajar, en qué se trabaja. Y luego la expresión del tiempo al final. We can say eggs with bacon.
as well. Yes, it's just different, right? If you say bacon and eggs, son como separados, ¿sí o qué? A un lado el tocino y al otro lado el huevo. Mientras que si uno dice bacon with eggs, suele ser como que uno se lo come más combinadito, como así, ¿cierto? No se alcanza a ver. Pero como que, ¿cómo les explicara? Como en esta imagen, que es como más combinado el huevo con la tocineta. ¿Listo? Eso es lo que cambia entre usar with o usar and. I usually eat arepa for breakfast. Me too. Every time. Every time. Muy bien. Una vez más y una última pregunta. Big por ser adjetivo antes del verbo. Muy bien. Los adjetivos en inglés se colocan antes de los sustantivos, siempre sin excepción. Entonces aquí big es el adjetivo y breakfast es el sustantivo. Los adjetivos en inglés siempre se colocan antes de los sustantivos. Antes. Les voy a leer el texto una vez más y les hago una nueva pregunta. ¿Listo? Una vez más, voy a tratar de leerlo un poquito más rápido. Breakfast is my favorite meal of the day. I always eat breakfast at 7 a.m. On Saturdays, I eat pancakes and sometimes I eat bacon and eggs. I never forget to eat breakfast. Ok, mi última pregunta para este texto es: What time do I eat breakfast? Mi última pregunta es: ¿a qué horas como el desayuno? Dennis, arepa is a traditional food from South America. A lot of countries in South America. It's a type of corn pancake. It's a way to describe it. Lisette, eso lo vemos en otra clase, esas preposiciones. Alexander lo contestó perfecto. Alexander, muy bien. Como la pregunta es como yo soy el que estoy leyendo y les estoy contando, ustedes me responden con you. You eat breakfast at 7 a.m. Perfecto, Alexander, muy bien. Me siento orgulloso. Tú comes desayuno a las 7 de la mañana. Excelente. Nico, cuidado. La letra S solo va al final cuando tenemos los pronombres he, she and it. Muy bien. Denme su feedback. ¿Les gustó esta actividad de listening? ¿Quieren que hagamos otra? ¿O ya cambiamos de tema? ¿Esta actividad de listening les parece provechosa? ¿O les parece una pérdida de tiempo? Sí, otra. Muy bien, vamos a hacer otra entonces. Déjenme correr el texto acá. Acá tengo los textos. Tengo 3, preparé 3. Ay, madre, esperen, yo organizo esto. Es que tengo la clase de ayer ahí arribita también. Pongamos esto acá, pongamos esto acá, pongamos esto acá, pongamos esto acá. Epa. Y acá están mis textos. Y continuamos ahí. Muy bien. Siguiente listening. Listo. Ahí está el primero, por si lo quieren ver. Siguiente listening. My Aunt Lucy always cooks a big family dinner on Sunday nights. We usually eat salad, bread, and pasta. And for dessert, she always makes cheesecake. Una vez más y les hago las preguntas. Una vez más y les hago las preguntas. My Aunt Lucy always cooks a big family dinner on Sunday nights. We usually eat salad, bread, and pasta. And for dessert, she always makes cheesecake. Preguntas. Vamos a ver con la primera pregunta acá. What
do we eat on Sunday nights? Oops. Nights. You spell nights like that, right? What do we eat on Sunday nights? Hey, James. Thank you, man. A badge of honor. Your comment is a badge of honor in this live. Thank you so much. I look up to you, man. I look up to you. Muy bien. Voy a tener horarios nuevamente para las clases en línea después de noviembre. Después de noviembre. Por ahora ya estamos super full. Vamos a ver las respuestas. We usually eat bread, salad, and pasta. Ok. Excelente. Alexander está muy clarito. We usually eat bread, salad, and pasta. Usualmente comemos pan, ensalada y pasta. Perfecto. Acá, como estamos utilizando we, vamos a responder con we. Quiero que se incluyan ahí, como si ustedes fueran parte de la familia. Como si fueran parte de la familia. O bueno, pueden decir you. Como you and your family. Vero, thank you for the heart. Is that... Oh, you look like someone I used to know. I got scared for a second. But all right. Continuemos. Otra pregunta. What do we eat for dessert? Esta es una nueva palabra. Listo. Dessert es postre. Dessert es postre. Y ahí en el pequeño ejercicio yo les conté qué comíamos para el postre. What do we eat for dessert? Frase completa. Gracie, tiene la idea correcta. Tiene la idea correcta. For dessert, we eat a cheesecake. We eat cheesecake. Muy bien. Cheesecake es cheesecake. ¿Cierto que eso no tiene traducción? Cheesecake es cheesecake. I think. We always eat cheesecake for dessert. Ah, me gusta mucho más esa respuesta. We always eat cheesecake for dessert. Una respuesta más completa. Siempre comemos cheesecake para el postre. Very good. Y ya que estamos en estas, practiquemos diciendo ahora, what is your favorite dessert? What is your favorite dessert? ¿Cuál es tu postre favorito? My favorite dessert is ice cream. Well, let's be more specific. Passion fruit ice cream. Mi postre favorito es helado de maracuyá. De maracuyá. ¿Cómo es que se dice? Maracuyá. Es que mi heladería favorita se llama maracuyá. My favorite dessert is vanilla ice cream. Ah, okay. My favorite dessert is flan. Cheesecake es postre de queso. Really? En mi país, si uno va a una tienda y pide postre de queso, lo van a mirar raro. Le van a preguntar, cheesecake. Claro que sí. Cheesecake. En mi país, yo vivo en Colombia, y en Colombia cuando uno va como a una panadería, ¿sí o qué? Y uno quiere pedir un cheesecake, uno dice cheesecake. Y le entienden. My favorite dessert is pie. My favorite dessert is chocolate. My favorite dessert is banana split. Bueno, están claritos ustedes con sus respuestas. Están muy buenas. My favorite dessert is cake. Strawberries with chocolate. Súper bien. My favorite dessert is chocolate. I love chocolate too. Dark chocolate is my favorite. Ok, última actividad de listening. Listo. Última actividad de listening. Déjenme mover esto para acá. I need to do this. And if I do this, I can put this here. Excellent. Última actividad de listening y
Y listo, no quiero que vean pues las respuestas. Te lo voy a poner acá más abajito. Vamos a ponerlo por acá. Listening. ¿Qué días tienen los lives en vivo? De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Okay, here we go. Last listening activity. Última actividad de listening del día de hoy. I always go to a restaurant for lunch. Lunch is the most important meal of the day in Colombia. Restaurants usually serve a fixed menu with a meal and a drink for one price. The menu changes every day. Una vez más, un poco más rápido. I always go to a restaurant for lunch. Lunch is the most important meal of the day in Colombia. Restaurants usually serve a fixed menu with a meal and a drink for one price. The menu changes every day. Solo les voy a hacer una pregunta acá. Bueno, voy a hacer dos preguntas. Where do I always eat lunch? Where do I always eat lunch? ¿Dónde siempre como el almuerzo? Hola, ¿cómo puedo mejorar mi listening? Idealmente, ya vamos a mirar una manera de mejorar el listening. Si se te complica, hay que tratar de leer lo que se está escuchando. You always eat lunch at the restaurant. You always eat lunch at the restaurant. Muy bien. Como ustedes no saben cuál es el restaurante específico, cuando uno no tiene eso claro, es mejor reemplazar the por a. Listo. No utilicen el artículo the a no ser que ustedes tengan absolutamente claro cuál restaurante es el que yo me estoy refiriendo. En este contexto es at. Vamos a hacer otra clase para las preposiciones in, on, at, para tiempos, para lugares. Bueno, pero no es el tema del día de hoy. En inglés hay tres maneras de decir en, que son in, on, at, pero lo vamos a revisar otro día. Esta es la respuesta correcta. You always eat lunch at a restaurant. Siempre comes almuerzo en un restaurante. Muy bien. Y otra pregunta. Ellipse, puedes decir eat lunch o puedes decir have lunch. Es lo mismo en inglés, ¿cierto? En inglés, have lunch and eat lunch is the same. So, it's alright. What is the most important meal of the day? Oh Lord. Of the day in Colombia. ¿Cuál es la comida más importante del día en Colombia? Esto está con un vocabulario que se nos sale un poco de lo que hemos visto en clase, pero algunos de ustedes lo van a contestar perfecto. The most important meal is lunch. The most important meal of the day in Colombia is lunch. Esa respuesta de este anónimo user, ¿cómo te llamas anónimo user? Esa respuesta está muy buena. La vas a escoger. The most important meal of the day in Colombia is... Ahí no tenías que decir have lunch, sino simplemente lunch. La comida más importante del día en Colombia es el almuerzo. ¿Cierto? Is lunch. Very good. Excelente, Walek. The most important meal of the day in Colombia is lunch. Perfect. Very good. My favorite meal as well. My favorite meal as well. Muy bien, muy bien, muy bien. What is meal? Muy bien. Entonces, para contestar esa pregunta, voy a regresar un momento a el principio.
Entonces, en inglés tenemos tres comidas principales, ¿cierto? Meal es comida, ¿cierto? Pero es comida como de un momento importante en el día cuando uno almuerza, ¿sí? Cuando uno está comiendo, es que ni sé cómo definirlo, pero es como esta comida específica. No es como cualquier comida, sino una comida específica. Retro, that's true, but in Colombia, the most important meal of the day is lunch. In Colombia, the most important meal of the day is lunch, for sure. Hannah, gracias por el TikTok, por el ice cream, por el mini speaker, por las weights, por los cat pals, por el wishing bottle. Thank you, Hannah. You're very generous. Entonces, meal es comida y en inglés tenemos tres. Breakfast, que es desayuno. Lunch, que es almuerzo. Y dinner, que es cena. Y acá un detalle curioso. En Gran Bretaña muchas personas dicen es supper en vez de cena, ¿cierto? Supper. Bueno, en vez de dinner. Y hay acá, ¿sí lo ven? Supper. Y hay una pintura de Leonardo da Vinci muy famosa que se llama La Última Cena. ¿Cómo creen ustedes que se llama este cuadro en inglés? ¿Cómo creen que se llama este cuadro? Open image in the new tab. Uf, no se ve nada. Horrible. Este cuadro en inglés no se llama The Last Dinner, sino que se llama The Last Supper. La última cena. The Last Supper. Muy bien. Hey, muchas gracias el parcero Wadid por especificar por qué no se dice The Dinner. Se dice simplemente Dinner. Supper is regional. Oh, I didn't know that, Dennis. Do you say supper or do you say dinner? Do you say supper or do you say dinner? Bloody, thank you for the follow, man. Gracias por el follow. Entonces, vamos a revisar los audios, los textos que yo estaba utilizando para el listening. Cuando ustedes estén teniendo dificultades o me preguntan, profe, ¿cómo mejoro mi listening? Para mejorar el listening, lo mejor que uno puede hacer, Midwestern and Southern USA use supper. Oh, interesting. Lo más útil que yo le encuentro cuando necesitamos practicar listening sigue estando como raro, se ve ahí, es que está como un poco extraño, ahí se ve, poder ver lo que estamos leyendo y es poder ver lo que estamos escuchando. Entonces, vamos a hacer este ejercicio una vez más. Esta vez voy a ir leyendo lento y mostrando lo que estoy leyendo y ustedes traten de asociar el sonido con la palabra. ¿Listo? Comencemos. Breakfast is my favorite meal of the day. Ese resaltador está como raro, ¿no? No me gustó. Vamos a utilizar algo más. Ese resaltador no me gusta. Highlighter, pen, eraser, lasso, what's this? Ah, ok. Vamos a utilizar ese en vez de eso otro. Breakfast is my favorite meal of the day. I always eat breakfast at 7 a.m. On Saturdays, I eat pancakes, and sometimes I eat bacon and eggs. I never forget to eat breakfast. Supper es más British. Sí, pero por ejemplo acá nuestro parcero Dennis es alguien que está aprendiendo español con este live. Él es gringo, él es americano y nos dijo que en ciertas zonas de Estados Unidos supper es más común. Yo la verdad no lo sabía. Yo nunca he vivido en Estados Unidos. Entonces muchas de las cosas de Estados Unidos son como las he aprendido por Google y por interactuar con otras personas de allá. Can you specimon se dice super? Supper is American. Oh, I thought it was British, to be honest. I thought it was a more British word. An evening meal, typically.
Oh, nice. I thought it was more British, but there you go. Okay, continuamos con. You can say lunch in America too. Yeah, that's true. But we're comparing supper and dinner. Estamos comparando es supper y dinner, que no son exactamente iguales. Ruth, espero que también aprendas mucho. Bienvenida. Muy bien, continuamos leyendo este otro. My Aunt Lucy always cooks a big family dinner on Sunday nights. We usually eat salad, bread, and pasta. And for dessert, she always makes cheesecake. How do you pronounce Google? Google. Go. Muy bien. Y el último texto que tuvimos en la clase de hoy es este otro. Vamos a leer ese último. ¿Listo? Vamos a leer ese último. And, otro, cada vez más vamos descubriendo más vocabulario. Tamara, and significa tía. En otra clase vamos a repasar, por supuesto, los miembros de la familia. Pero vamos por partes. Yo no quiero que se sientan apresurados en su aprendizaje, ¿cierto? No sientan que si no entienden una palabra hoy, entonces son unos fracasados. No, es un proceso, vamos por partes. No se preocupen que no los voy a abandonar, a no ser que me muera. Pero por acá les voy a estar enseñando todo lo que yo sepa de inglés, se lo voy a ir transmitiendo a mi manera, pues, pero ahí se lo voy a ir transmitiendo. Muy bien, última. Vamos a practicar con esta última. I always go to a restaurant for lunch. Lunch is the most important meal of the day in Colombia. Restaurants usually serve a fixed menu with a meal and drink for one price. The menu changes every day. Muy bien. Super. Super. Muy bien, vamos a concluir la clase de hoy con unas preguntas. Can you put it down, please, mister? I'm sorry. I'm so sorry if I moved away too fast. Me disculpo si pasé muy rápido la slide, pero vamos a terminar con estas otras preguntitas. ¿Listo? Preguntas que ustedes mismos le pueden hacer a su mamá, a sus amigos, ¿cierto? La idea es que ustedes salgan de esta clase a practicar esas preguntas con otras personas. Comencemos con esta. What do you eat for breakfast? ¿Cuándo vas a explicar el término to? Eso es algo que nunca se deja de explicar. Saludos desde Houston, Texas. Gracias, Perla. Hey, muchas gracias por incitar a los likes. Se los agradezco bastante. Y a Gabo siempre por compartir la información. Muy bien. Entonces, ¿qué dice ahí? What do you eat for breakfast? ¿Qué comen para el desayuno? Recuerden contestar con una frase completa. ¿Qué comen para el desayuno? What do you eat for breakfast? Vamos a terminar con estas últimas preguntas. ¿Listo? I usually eat eggs and fruit for breakfast. Muy bien. Blaze. Te voy a mostrar algo muy extraño en inglés. La palabra fruta es incontable. Es decir, jamás se le pone S a la palabra fruta. ¿Listo? I usually eat eggs and fruit for breakfast. Súper bien. Ruby, me gusta. Ruby hizo una pregunta. Eso está muy bien. What do you usually eat for dinner? Eso está muy bien. Que no solo ustedes se acostumbren a contestar preguntas, sino que ustedes formulen sus propias preguntas. Yo le voy a contestar a esta pregunta a Ruby. I usually skip dinner. Acá usé un verbo nuevo, ¿cierto? Que es como el verbo saltar, ¿cierto? Yo normalmente no ceno, no como nada en la cena. Entonces, I usually skip dinner. Okay. And let's do this one. ¿Recuerdan que ayer aprendimos a decir la hora?
Cuando estemos diciendo la hora, acostúmbrense a utilizar la preposición at cuando estemos diciendo la hora. Muy bien. What time do you eat lunch? ¿A qué horas ustedes almuerzan? What time do you eat lunch? Yo voy a contestar. I eat lunch at 1 p.m. I eat lunch at 12 p.m. I eat lunch at 8 o'clock. That's a little late, isn't it? I usually eat lunch at 1. I eat lunch at 12:30. Does desayuno mean meal 1? So desay means meal. Ken, I like your logic. Me gusta tu lógica, Ken, pero no. Desayuno, si desayuno es como dejar el ayuno. Entonces en inglés lo decimos como romper el ayuno, breakfast. Entonces break es romper y fast es ayuno, romper el ayuno. What is skip? Skip es saltarse algo, ¿cierto? Ustedes saben cuando uno está viendo un video en YouTube y le sale una publicidad, uno que le da la publicidad, uno nunca la ve, uno siempre le da skip o omitir, ¿cierto? Yo normalmente omito la palabra, yo omito la cena. I usually eat lunch at 1 p.m. Catalina, muy buena frase, excelente. I eat lunch at 2 p.m. Perfecto, perfecto. All right, good. And that is it for today's class, guys. Muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias por ver mis videos, por comentar, por darle like. Yo voy a seguir estando acá constante tratando de enseñarles lo más que pueda inglés. Why do you usually skip dinner? Nati, normally, well, the short answer is I'm lazy. The long answer is, nah, that's it. It's because I'm lazy. I skip dinner because I'm lazy. I don't want to cook. So, and because I've had that habit for such a long time, now I don't feel hungry when it's like 6 or 7 p.m. So, I just don't eat dinner anymore. ¿Cuál es su canal de YouTube? En YouTube me pueden encontrar de la misma manera, como Teacher Drew. Y bueno, tengo que montar la clase, lo voy a hacer ya mismo. Voy a montar la clase de ayer y ahí mismo monto la clase de hoy. Listo. Estas clases también se pueden compartir por Instagram. Sí, en Instagram me encuentran igual, solo que esos videos de gran formato solo se encuentran en YouTube y lo pueden ver live e interactuar conmigo aquí por TikTok. Muchas gracias a todos ustedes, espero que tengan un feliz día y las mejores.